Toda mi vida he sentido una extraña debilidad por las pizarras. Me gustan las pizarras. No sé, me podría gustar algo mucho peor, como, no sé, el huevo duro. Recuerdo, por ejemplo, cuando alguna profesora de repente sacaba las tizas de colores de un cajón y pintaba algo en la pizarra que era como una fantasía, rompía la monotonía del blanco sobre el verde del encerado y era, no sé, como la primera vez que alguien veía a los Beatles en una tele en color, supongo. O mi momento favorito de la serie House era cuando empezaban a pintar en la pizarra y a escribir las posibles causas del paciente que se les estaba muriendo en la habitación de al lado. O en los thrillers, nada me puede gustar más que cuando los detectives empiezan a colocar fotos de los sospechosos y a conectar con cuerdas rojas pistas e indicios de la investigación. O hace poco que estuve en Noma y una de las partes que más disfruté fue cuando me enseñaron los entresijos del restaurante por dentro y me mostraron una pizarra estrechísima y muy larga que tienen, dibujada toda su huerta, ¿no? Cómo la distribuyen y cómo la gestionan, dónde plantan los tomates o las cebollas o los espárragos y cómo lo van luego rotando y cómo van gestionándola. Me gustan las pizarras, no sé, me gustan las escenas de pizarras en las películas, en las series y en la vida real. Esto viene a colación porque el pasado viernes me invitaron muy amablemente la gente de Movistar Plus y de Fonte Films a Mugarich, este restaurante muy singular en Errentería creado por Andoni Aduriz. Y cuando me mostraron la cocina me fijé en una pizarra que tenían y en la que estaba anotada todos los posibles platos y las ideas que están preparando para la nueva temporada, para 2024, porque ahora mismo no están dando servicio, están pensando en lo siguiente. Y en un rincón, en un lado, había una lista con una categoría, una serie de elementos, de ideas que quieren de algún modo plasmar en sus nuevos platos. Y la lista era la siguiente: naturaleza, show, técnica, poesía, producto, amabilidad, tensión y relato. Y lo que buscan es, de algún modo, ver algunos de estos elementos en los nuevos platos que están ideando y probando. Es decir, a lo mejor quieren hacer un nigiri que tenga técnica, pero también tensión. Es decir, que no sea obvio lo que estás viendo y luego lo que estás saboreando. O a lo mejor en otro plato quieren mezclar algo de relato con amabilidad, pero que también haya algo de show en lo que te están mostrando y presentando. Y es que justo yo venía además de ver la película documental sobre C. Tangana que ha hecho la gente de Little Spain, en la que muestran los entresijos de la gira sin cantar ni afinar de C. Tangana, y pensaba que había mucho de esto, de esa lista, de esos elementos en la historia de C. Tangana, ¿no? En lo que me mostraba ese documental, porque por supuesto había mucho show, hay mucha tensión, hay técnica, hay poesía, hay amabilidad, hay relato y también hay hasta naturaleza, ¿no? Porque salen unos lugares muy especiales, sale Cuba, sale República Dominicana, hay problema con lluvias, hay problema con huracanes, hay muchos elementos ahí que se entremezclan, y es lo que hace que también sea una historia muy interesante y muy fascinante. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's.
invitada de hoy en el hotel es Chris Trenas, que forma parte de Little Spain, y vamos a hablar con ella sobre lo que es vivir desde dentro la creación del disco El Madrileño y de cómo fue meter la cámara y rodar la película y lo que sucedió en toda esa gira tan particular, tan especial, y también de las muchas influencias e intereses de los que se alimenta Little Spain, que como Mugaritz y como Zetangana es algo difícil de definir, en donde la creatividad se impone a las etiquetas. ¿Qué tal estás, Chris? Muy bien, muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, que estás últimamente por todo lo alto, ¿no? Que has estado nominada a los Goya por vuestro documental, ¿no? Con Little Spain, esta ambición desmedida de un poco que la trastienda de Zetangana y toda su gira. ¿Qué tal ha sido todo en general? La verdad es que ha sido loquísimo, tanto el proceso de hacer el documental, que han sido 2 años muy intensos, que hemos aprendido a hacerlo de la nada, era nuestro primer proyecto largo, como luego pues todo, ir a cines, la nominación al Goya, ha sido muy emocionante. Empezamos antes de pandemia. Sí. Empezamos cuando Santos y yo vivíamos en Los Ángeles y fuimos a Cuba a rodar ese momento en el que Pucho estaba grabando canciones con Elías Ochoa y Omar Portuondo en La Habana. Y eso fue espectacular. Y en ese momento era otro el proyecto que estábamos haciendo. Y rodamos un material valiosísimo. Y luego desde entonces pues hemos ido rodando intermitentemente. El proyecto del documental ha ido cambiando mucho hasta que ya cuando empezaron los ensayos de la gira ya empezamos como la última versión, la versión definitiva, y ya nos metimos de lleno en el proyecto. Pero es verdad que lo que comentas de esa parte de Cuba, al principio, que hay una escena que me pareció fantástica, que es cuando están en mitad de una carretera casi en el arcén, Tangana con Santos Bacana hablando de una canción de Ingobernable, creo que es, ¿no? Y se la empieza a cantar como ya pensando en lo que va a ser el disco, cómo él lo va viendo, y se la canta él a Santos Bacana así un poco por encima, tarareando, y cómo va vestido Santos Bacana con un pañuelo y tal. Me pareció una escena muy cinematográfica y muy bonita. Sí, todo lo que rodamos ahí fue muy mágico, también porque en ese momento teníamos la idea de hacer mucho más docuficción. No tanto el seguimiento y no tanto la autenticidad de lo que estaba pasando, sino como darle a todo una brocha así como más romántica, más ficcionada. Incluso casteamos actores. Entonces era como otro planteamiento muy diferente. Y luego aparte que todo lo que ruedas en La Habana pues ya tiene esa cosa especial. Sí. Pero vamos, que como todos vuestros proyectos tienen ese componente de, por lo que me estás contando, de un poco desmedido a veces, ¿no? De actores ya pensando en cosas, en otras posibilidades, otros mundos. Está muy bien. Además, vuestro documental se llama Esta ambición desmedida, y luego creo que una de tus películas favoritas es Apocalipsis Now, ¿no? Entonces empieza a pensar que tienes una tendencia hacia todo lo grandilocuente, hacia todas las óperas egipcias, ¿no? Que eso creo que es una expresión del mundo calé, hay un disco de los planetas que se llama así, ópera egipcia. Cuando quieres hacer algo muy grande te dicen, esto es una ópera egipcia, ¿no? Pues te gustan las óperas egipcias a ti. Me gusta, lo vamos a empezar a aplicar. Creo que es algo que hacemos mucho en Little Spain, que hagamos esta cosa sencilla, fácil, y muy rápido las ambiciones creativas toman el control y de repente todo empieza a sobredimensionarse y todo acaba siendo siempre mucho más grande de lo que iba a ser. Creo que no es algo tanto mío como algo que nos pasa en conjunto, muy influenciados también por Pucho, obviamente. Y sí, Apocalypse Now me fascina, y Hearts of Darkness, el documental de cómo se hizo Apocalypse Now. Claro, exacto. Eso ya me vuelve loca. Sí, hipotecó hasta las joyas de su abuela, Francis Ford Coppola, vendió sus viñedos y todo tipo de locuras para poder financiar esa película. Entonces sí que tiene
un poco esa resonancia en lo que habéis hecho también. Sí, sí, sí. No, el documental igual empezó como, hagamos algo sencillo, la gira estaba dando pérdidas, hagamos un proyecto de vídeo que sea rentable y luego, claro, todo eso empieza a crecer, a convertirse en otra cosa mucho más grande y en fin, sí, es un patrón. ¿Y tú crees que para ser alguien muy creativo, muy exitoso en algo de esto, hay que tener ese componente de pues de un poco de tener un ego, de tener ego, ¿no? Por ejemplo, eso se lo leí, antes lo hemos hablado fuera de micro, el libro Videoclub de Jaume Ripoll. Él cuenta que dice que cuando él estaba estudiando cine se dio cuenta de que para ser un gran director de cine había que tener un poco de ego para poder sostener eso, para poder algo tan ambicioso como una película, que es, si te vas a pensarlo y tú lo sabes muy bien, mejor que nadie, es un proyecto a veces faraónico y muy loco. Y tienes que tú ser el primero en transmitir convencimiento y determinación en tu proyecto. Sí, y estar dispuesto a sufrirlo, que era una de las cosas que nos interesaba mostrar en el documental, que detrás del éxito, detrás del escenario, detrás de todo esto que se percibe en una figura como Zetangana, pues hay muchísimo sufrimiento, perfeccionismo y una lucha constante, y esta era la parte que nos interesaba mostrar. Luego también yo, que estaba dirigiendo el documental, pero que también era la productora y que dentro del ITER ejerce un poco esa figura de mediación entre la creatividad y la producción, pues vivo mucho esa tensión entre las aspiraciones de lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, y esa fricción me parece muy interesante, porque claro, están las grandísimas ideas y la ambición de hacer cosas, pero luego es que hay que pagarlas y luego tienen que ser rentables y es una fricción constante. Sí, sí, claro, para alguien como tú más que has dirigido videoclips, que has hecho de todo, películas, tal, que esa fricción o ese choque entre los sueños o la visión y la realidad y el Excel tiene que ser, tiene que saltar chispas de ahí. Sí, sí. Que también luego da lugar, en sí es creativo ese proceso. Claro. Entonces también eso es interesante, cómo el intentar conseguir que las cosas sean viables a su vez es creativo. Sí. A mí me parece fascinante, me gusta mucho la posición en la que yo estoy. ¿Y cómo ha sido, o sea, meter una cámara en esa vida? ¿Ha sido fácil? Me refiero a Pucho, como le llamáis los que le conocéis. Sí. ¿Ha sido fácil meter esa cámara ahí o incluso a veces esa especie de fricción era interesante también, ¿no? Entiendo. Ha sido muy fácil porque él lo ha hecho muy fácil. O sea, él ha sido tan generoso, no nos ha puesto ningún tipo de límite, nos presentábamos en su casa, cuando estábamos girando nos metíamos en su habitación del hotel, ha permitido una invasión absoluta de su vida privada. Y claro, hemos estado siempre presentes. También él es muy amigo nuestro, es nuestro socio, Claro. Trabajamos con él. Entonces, pues de alguna forma era muy, muy natural que estuviéramos. A ver, es que él muy, muy pronto en el proceso de montaje dijo, no quiero decir nada porque me voy a volver loco. Ya, claro, es por eso. Claro, algo tan sobre él, alrededor de él y tal, me parece como muy difícil discernir. Claro, él que es muy inteligente dijo, si me pongo a opinar, de lo único que opinó y en lo único que se involucró es en la música. Entonces las partes musicales, pues sí que él además ha hecho la banda sonora, todo eso sí, pero lo que es el contenido del documental nos dijo, hacer lo que queráis. A mí, una cosa que me ha parecido interesantísima y me ha parecido además bastante curioso, porque luego hablando con gente que trabaja en algo parecido a todo esto, todo el mundo me resalta lo mismo, y era el asunto del dinero, ¿no? De cómo, que me parece muy interesante y muy inteligente, como un poco en un momento dado Zetangana decide que la gira tiene que ser, tiene que ir fuerte y tienes que ofrecer algo a la gente que va, y el dinero se pone en un segundo plano, o ganar dinero con la gira, ¿no? Entonces eso fue un poco, me pareció contraintuitivo en cuanto a lo que uno percibe desde fuera.
Sí, la verdad es que desde el principio fue un conflicto del que fuimos tirando porque, claro, una vez él montó el show que tenía en su mente, que era un show gigantesco, súper difícil de moverse, muchísimos artistas, porque es que el escenario está lleno de artistas con su proyecto propio. Incluso tú también estás ahí, ¿no? Yo también, yo mi actuación de monja. Pero claro, era realmente ambicioso, entonces como que se empezó de vamos a perderlo todo, luego intentemos quedarnos a cero, luego bueno, vamos a hacer el tour por festivales de verano hasta que consigamos recuperar. Pero la sí, camisa, vamos a prestar. un proceso y luego claro, pues ver muy de cerca todo eso, también ver de cerca la forma en la que se implica a Pucho, porque está metido en absolutamente todo y de hecho... pues tenemos grabado muchísimas cosas que al final no han entrado en el documental, pero un montón de llamadas de Zoom, de reuniones muy críticas. Bueno, sí que sale el momento en el que se decide que la orquesta no va a Latinoamérica, pero era como... Hubo una época en la que cada día se tenían que tomar decisiones complicadísimas para intentar mantener el proyecto a flote y sacarlo adelante. No, pues ha quedado algo realmente muy bonito y muy interesante. ¿Tú tenías en la cabeza algún documental o algo así que te hubiera influido para contar una historia de alguien que te inspirara? Bueno, nosotros hablamos mucho de, bueno, Hearts of Darkness, obviamente, claro. Dentro de que la gesta es... Sí, hay otro nivel ya de ambiciones desmedidas. Otro a nivel, sí, que están utilizando los helicópteros del ejército filipino, cosas así, pero Lost in La Mancha nos gusta muchísimo, el documental de la película de Terry Gilliam del Quijote, que es interesantísimo también de cómo Terry Gilliam haciendo esa película se convierte en el Quijote y de repente... Sí, claro. Pues eso. Que esta película que tardó un montón de años en sacarse, ¿no? Y que al final creo que era Adam Driver, salía. Sí. Muchísimos años después salió esa versión, pero Lost in La Mancha también nos encanta porque transmite esa sensación de madre mía, esto es un delirio y ya no hay forma ya no hay forma de estar al nivel de la visión creativa que tiene este señor. Entonces, me pareció, ese nos gusta mucho. A mí también me gustan mucho los documentales de personaje, que era también por lo que yo desde hace ya tiempo tenía como este interés de hacer un documental del personaje de Pucho. Me encanta el de Maradona, por ejemplo, de Asif Kapadia, o Amy, Senna, todos... Son de los mismos, de hecho, ¿no? Sí, del mismo director. Del mismo director y mismo equipo productor también, creo, y tal. Sí, que esos personajes son muy fascinantes, ¿no? También el de musical, tiene mucha fama el de Sugarman, ¿no? Sí. También, pero eso, dicen que no es todo tan verídico lo que cuentan, está un poco ahí... Manipulado para que la historia sea un poco más efervescente. A ver, por definición, un documental es muy manipulador. Sí, es ¿no? incluso más manipulador que la ficción. Porque tiene la pátina real. Claro, vas con... Incluso, claro, yo ahora cuando me encuentro con gente y me resulta muy interesante escuchar la interpretación que tiene la gente del documental y me dice, oye, este personaje tal o esto que pasó, y dices, claro, es que al final es tan manipulador. Claro. Porque muestras solo una parte y es pues eso. Por definición, tienes que buscar la historia, tienes que buscar el conflicto, tienes que crear un personaje. Nadie quiere ver un documental de la vida real. Ya. Entonces... A mí me pasa a veces que una historia en el cine me gusta más cuando la puedo ver en documental que en la versión ficcionada, ¿no? Por ejemplo, de casos reales, de historias que han sucedido. Siempre preferiré ver el de O.J. Simpson, que está muy bien hecho, a una versión en el que sale Ross de Friends en O.J. Simpson, ¿sabes? El de O.J. Simpson es espectacular. El documental. Que son como 5 horas. Sí, de eso, un 30 for 30, ¿no? De ESPN, me parece maravilloso ese No, yo me acuerdo que además me había mudado recientemente a Los Ángeles y es que estuvo nominado al Oscar. Sí. Y a pesar de ser ese formato tan largo... Y me voló la cabeza, porque a través de la historia de J. Simpson te habla de las tensiones raciales que había, de cómo le usan unos y otros para
fines políticos y sociales, para todo el tema también del estatus de una estrella del deporte, hasta qué punto tiene impunidad o no. Es maravilloso. Es maravilloso. Del año pasado, el anterior, me encantó La belleza y el dolor. También No lo he visto. de la fotógrafa Anne Goldin me pareció espectacular. Ah, vale, sé cuál es, pero no lo he visto. Qué bueno. Y bueno, esto me viene muy bien para el siguiente tema que quería charlar contigo, que me parecía una oportunidad servida en bandeja. Te quería preguntar por tu opinión sobre la última película de Sofía Coppola, Priscilla, teniendo en cuenta eso, que también eres tú la hija de alguien que se ha dedicado al cine, muy entusiasta del cine, como Sofía, pues con Francis Ford Coppola. Tu padre también se ha dedicado toda la vida al cine, también tiene barba, como Francis Ford Coppola. Sí. Tote Trenas, ¿no? Sí. Se llama. Y luego también tú has estado cerca de pues una figura exitosa del mundo de la música. Entonces me parecía todos los elementos perfectos para poder charlar contigo y compartir impresiones sobre Priscilla. ¿La has visto? ¿Qué te ha parecido? Sí, tengo que decir que sí que la he visto. Ya empezamos a criticar a Sofía. Mete minutos musicales, por favor. Mira que me encanta Sofía Coppola. Fui con la predisposición de amarla, pero me dejó muy fría. Me dejó muy fría y mira que ella me gusta muchísimo, pero... Y veo mucha intención y desde el primer plano ya entras en el universo estético de ella, pero es eso, se me quedó en una propuesta muy estética y no conecté con ella. Estoy contigo. Ah, mira, qué bien, qué bien. Fíjate, iba yo también... Iba muy predispuesto a que me gustara la película, pero me sucede algo parecido. Yo creo que hay algo ahí que no termino de meterme o de conectar. Y yo además creo que tiene un impedimento la película, y he notado a Sofía Coppola hablando en alguna conversación de podcast que lo toca, que es el asunto de que yo creo que está demasiado influida por el hecho de que Priscilla Presley es un poco su historia, es la productora de la película y sigue viva. Claro. Entonces eso yo creo que a ella le ha habido influir para no hacer algo demasiado arriesgado, o se me queda un poco corta la película. No me resulta muy reconocible Sofía Coppola, y eso que lo que dices tú, desde el primer plano me gusta y tiene algo, pero me pareció un poco convencional. He echado de menos algún riesgo, un poco demasiado contenida y previsible por momentos. Sí, y luego como a mí no me emocionó, no conecté con... Sí, y mira que a mí me encanta Somewhere, me encanta, o sea, las pelis de Lost in Translation, obviamente, de Beguiled, que es una peli de Sofía Coppola que pasa un poco sin pena ni gloria, no sé cómo se dice en castellano, pero... Sí, la de Beguiled, no sé, es la educación, no, sí, algo así, Sí, no me acuerdo cómo se llama la traducción, pero es una adaptación, además, pues una adaptación de ella un poco libre, ¿no? Y creo que también cuando cuenta María Antonieta es una versión de hechos históricos, pero que creo que también ella mezcla elementos y mezcla estilos y mezcla influencias, y aquí la veo precisamente más normal. Mira, y María Antonieta también me encantó, a pesar de que también es una película del exceso, pero también me transmitió, o sea, creo que conectas con el personaje y te transmite al final como esta sensación de soledad que ella retrata también, que por ejemplo en Somewhere lo hace increíble, como realmente sentir que este personaje está solo y roto y vacío. Y en esta no me transmite esto en absoluto, y como que no entiendo el arco de ella, no entiendo su evolución, me falta trama, no sé, me pareció placentero de mirar, pero no me emocionó. Sí, ¿sabes lo que me pasó por momentos? Que me pareció, veía un símil entre la sensación que me estaba produciendo la película, de que era como haberte tomado un calmante o un Ambien de estos, ¿cómo se dice? No sé, un Lexatin o algo así. Totalmente. A mí me pasó que te deja un poco adormilada, porque además es como un bucle. Sí. Porque todo el rato está pasando lo mismo, todo el rato están sucediendo escenas un poco repetitivas, claro. Pero tampoco avanza hacia ningún lado. A mí también me pasó que me sentía como que me había metido ahí en un letargo de estar con estos dos personajes en esa casa.
sí que diré, lo que sí que me transmitió es como la sensación de atrapamiento y de frustración de ella, especialmente al principio, de decir, de esa cárcel, por momentos sí que la sentí. Sí. Lo reclusivo que puede llegar a ser una estrella de algo, ¿no? Que es paradójico, que tú crees desde fuera que es una vida disfrutable y maravillosa y es todo lo contrario, es el precio que tienes que pagar por la jaula de oro esa, ¿no? Jacob Elordi está muy bien para retratar ahí a Elvis, me pareció muy... Creo que es de verdad como una lección muy fascinante de casting, ¿no? O sea, Él es un espectáculo. Y lo cuenta Sofía Coppola, dice, claro, yo cuando luego estaba rodando la película, fuimos a cenar alguna vez y tenía yo el efecto de ir con Elvis, porque era el tío tan guapo, tan alto, llama tanto la atención que entrabas en un restaurante, decía, y todo el mundo se giraba como si fuera Elvis. Entonces era un poco, decía, tuve esa sensación. Sí. Sí, la verdad es que él es espectacular. No, y ella se nota que tiene esta obsesión recurrente con eso, lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay por debajo, que a mí es un tema que también me fascina. Sí, ella habla mucho de eso también, ¿no? De cómo, pues, ella, su experiencia, que conectas, ¿no? Con Nicole Kidman en la de Big Isle, con la chica de Lost in Translation, con la de Somewhere, ¿no? Yo Somewhere... Bueno, está ahí en Little Spain, en vuestro tal, como una referencia. Está, de hecho, para el documental, esto antes de empezar con los ensayos de la gira, antes de meternos de lleno en la gira, era un momento en el que pues yo iba grabando, cada vez que pasaba algo, pues me plantaba con la cámara. Es pues el momento en el que grabé la Cena de los Anillos, que aparece de cara al final, no sé si sabes cuál te digo. Sí, que estáis ahí todos esperando en la terraza y empieza cada uno a contar un discurso, me emociona hasta yo viéndolo. Bueno. Como es muy, sí, me parece muy bonita, además muy visualmente preciosa, además, como ese lugar en el que estáis. Fue un momento muy, muy emocionante. Y ahí, por ejemplo, pues hubo un momento en el que Pucho iba a rodar con Alice el videoclip de Ya no vales, entonces le tenían que hacer una máscara, porque en ese videoclip lleva prótesis. Entonces me avisó de, oye, me van a hacer una máscara para esto, y fue, oye, vamos a recrear la escena de Somewhere, en la que le hacen la máscara al personaje. Claro. Y entonces nos plantamos ahí y lo rodamos calcado a Somewhere, incluso demasiado calcado a Somewhere. Sí. Y esto no está en la película, pero sí que está en la versión serie. Y en la versión serie que está en Movistar Plus tenemos ese momento de Pucho metido en esta máscara y se oye su respiración mientras te vas acercando, que me parece una escena espectacular de Somewhere, como para mostrar un poco, pues eso, lo atrapado que está este personaje dentro de esta vida que se ha creado para sí mismo, que supuestamente es una vida de éxito. Sí. Pero si Somewhere también, a lo mejor por haber vivido en LA, porque está el Chateau, es para todos nosotros en Little, y para mí personalmente es una peli muy de referencia. Sí, además ahí en el libro que hemos comentado, que lo hemos estado viendo ahora, también sale ahí como fotografías del rodaje y de las escayolas que va usando Stephen Dorff, cambiándose para media la película, cómo está todo rodado ahí y cómo ella habla de lo que de lo que es un sitio como el Chateau Marmont para ella, ¿no? Dice que por la mañana luminoso y esplendoroso, y luego por la noche, cuando se va la luz, tiene un toque decadente, empiezas a ver las manchas y es como un poco la ciudad de Los Ángeles o tantas cosas de la vida, ¿no? Sí, es increíble. Y esa primera escena en el circuito, conduciendo el no sé, todo, a mí dentro de una simpleza y un minimalismo extremo, me transmite muchísimo esa película. Sí. Entonces, y dices que Priscila, menos, ¿verdad? ¿No? Ya. Me dejó un poco... Ya. Sí. Y es eso, quería amarla. Ya, y además eso, creo que es el peligro que corres cuando tratas de narrar una película o una vida como la de Elvis, ¿no? Que no sabemos si está muerto todavía. Pero eso no... Nadie ha visto nadie lo sabe de la ciencia cierta,
Pero, bueno, de hecho es una de mis canciones favoritas, es la de Elvis está vivo, de Calamaro, que sale también en vuestro documental. Absolutamente esa escena delirante también, muy, muy genial. Sí. Con un abrigo ahí lleva. El abrigo de piel, sí, sí. Rodar eso fue increíble. Sí. ¿De dónde estáis? Estáis en la azotea de un hotel, ¿no? En una azotea de un edificio, ¿no? en Madrid. Fue cuando estábamos rodando el videoclip de Hong Kong con Calamaro y Drexler. Y rodamos parte ahí encima y fue mágico, claro. Imagínate tener a Pucho y a Calamaro en la azotea con las vistas de Madrid, rodando en 35 milímetros. Claro, fue muy mágico. Toda esa época de rodaje de los videoclips del Madrileño fue súper especial. Aparte del Madrileño, ese claro, es un disco absolutamente ya histórico. La verdad es que sí. Fue increíble y vivir ese proceso desde dentro, yo lo recuerdo como una época muy mágica. Me acuerdo cuando el disco lo teníamos en un Dropbox y nos lo poníamos ahí en la oficina del Dropbox y de repente estaba en el mundo y de repente la gente lo estaba escuchando y de repente la gente lo estaba viviendo y fue muy loco, la verdad. ¿Y cuál era la idea detrás del Madrileño? O sea, como ¿qué mundo se quería transmitir ahí? ¿O cuál era, como digamos, en una pizarra las cosas que queríais seguro sí o sí decir o contar? La verdad es que esto viene mucho de la cabeza de Santos, que era el director creativo. La retroalimentación y la relación entre Santos y Pucho es preciosa, la verdad. Y de alguna forma también queríamos capturar eso en el documental. Y sí, toda esa parte, o sea, Santos era el director creativo del Madrileño y pues tenía esta visión y son muchos elementos, pero creo que estaba muy influenciado también por el hecho de que estábamos en Los Ángeles, llevamos muchos años viviendo en Los Ángeles y volver a Madrid y revisitar Madrid y ver lo español y lo madrileño desde fuera y imaginarnos a un madrileño en el mundo, no sé, hubo... No sabía que había sido eso un poco también la chispa de eso. Qué bonito. Por eso los aviones, porque en un primer momento se planteaba hacer los videoclips del madrileño de una forma mucho más internacional, rodar en Los Ángeles, rodar fuera, rodar en Miami, como rodar el periplo del madrileño por el mundo, pero vino la pandemia, nos vinimos a Madrid y entonces hubo que hacer lo contrario, vale. Lo vamos a rodar todo en Madrid. Y creo que fue para bien, porque sí que nos permitió revisitar muchos códigos, muchas tradiciones, muchas cosas que han estado siempre ahí, pero cómo podemos verlo de otra manera. Qué bueno. Sí, había como una especie de reivindicación, una especie de mundo perdido, castizo o de... auténtico, ¿sabes? Sale en el restaurante, sale el restaurante de La Parra en el documental, sí. Sale cosas así que habéis grabado y tal. ¿Dónde más grabasteis cosas para videoclips y tal? Pues, bueno, a Santos le fascina la arquitectura. Sí, entonces, pero, claro, la casa esa maravillosa. Bueno, la Casa Carvajal. La Casa Carvajal. Que es donde rodamos el Tiny Desk también. Claro, claro. Que es espectacular, en Torres Blancas... no sé, hemos rodado por todo Madrid, la verdad. Ha sido muy interesante en el Lardi. Lardi, claro. También hemos rodado en el Palacio Real. Tengo que decir que de las cosas favoritas de mi trabajo es localizar. Localizar me encanta, porque es ir a ver sitios, te los enseñan de una forma diferente, te imaginas cómo puede existir ahí la historia. Una parte que me gusta mucho de mi trabajo. Sí, pero tiene que ser además también lo de antes, lo del el combate entre lo realizable y lo idealizable, ¿no? De decir hasta qué punto aquí puedo meter la cámara, ¿no? Ver el tiro, el no sé qué, me da o no me da, o, claro. O no me dejan o no, cuánto vale meter aquí esto, el pedir permisos, todo esto. Sí, estaba fenomenal, pero no, qué bonita la historia. Me recuerda un poco lo de que me cuentas de vuestro regreso y la fascinación por lo de aquí y verlo desde este ángulo. Hay una escena, un capítulo que me encanta de Los Soprano. Uno de los Pauli, uno de los Sopranos, vuelve a Italia, ¿no? Como a conectar con sus raíces, con esa especie de mitología que tienen ellos, los italoamericanos, con ese paraíso perdido que es Italia, ¿no? Entonces va a Italia y está todo el día ahí tomando café, intentando hablar con unos y otros, y ves que no logra conectar. Entonces él vuelve a Nueva Jersey, entonces en el taxi de vuelta
del aeropuerto, empiezas a ver cómo suspira de alivio al ver otra vez un túnel asqueroso, o en las grietas del asfalto de tal, la hierba creciendo al lado de la autopista. Esas pequeñas cosas, su paisaje, que es lo que él reconoce y lo que a él de algún modo también le emociona e identifica, ¿no? Y entonces me pareció esa escena con esa delicadeza, cómo contaba algo y sin decirlo, además. Claro, que luego, viviendo en Nueva Jersey, en ese mundo, el ser italiano o tener ascendencia italiana es una parte muy importante de su identidad, que es algo que también nos interesa mucho, en plan, cómo cuando estás lejos, el de dónde vienes... Se aumenta, ¿no? Claro, se convierte en una parte muy importante de tu identidad. Total. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. Te voy a hacer algunas preguntas para conocer más a Chris Trenas, ¿te parece? Genial. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Uf. Es que soy una persona que, por definición, lo que no me gusta es renunciar. Entonces, siempre lo quiero todo. Pero sufro mucho de FOMO. Sufro mucho de FOMO. Me parece muy adecuado para alguien que ha sacado un documental llamado Esta ambición desmedida. El Sí. quererlo todo, el FOMO... Quiero estar en todas partes, quiero hacerlo todo, quiero conocer a todo el mundo. Esto es agotador. Sí. Pero bueno, creo que hay algo de... Pues eso, en línea de lo que hablaba antes, de poder hacer mi vida en una forma en la que... convivo con la gente con la que trabajo y son mis compañeros de profesión y a su vez mis amigos y como vivir en esta especie de comunidad y familia un poco elegida, esto me hace muy feliz. Sí, bueno, prueba de tu FOMO, ¿no? Es que has tenido muchas... A mí en el podcast tampoco me gusta mucho interrogar a la gente por lo que has sido y al final hablas menos de quién eres, ¿no? O de qué eres ahora, ¿no? Porque tú has estado viviendo en Los Ángeles, en Nueva York, has estado en la ONU, has estado haciendo de todo, has estado compartiendo un piso en Brooklyn con todo tipo de personajes, has estado... O sea, me parece muy interesante todo tu periplo de cómo te has ido moviendo y has ido probando cosas. Un poco yo creo que conecta con eso que dices de lo quieres todo y quieres probarlo todo. Como dice Julian Casablancas, el de los Strokes, lo probaría todo al menos una vez, ¿no? Sí, no, he tenido muchas vidas, muchísimas. He hecho todo, que ahora miro atrás y digo, ¿pero en qué estaba pensando? Pero sí que es verdad que me quedo con la actual. Pero ¿cómo sabías lo del DJ de Nueva York? Uno hace sus investigaciones, pregunta, averigua. Cuando viene alguien tengo que trabajo de campo. Sí, no, eso fue una casa loquísima que está en Nueva York trabajando en la ONU, en la primera vez en mi vida que estaba en Nueva York completamente descolocada y me metí a una casa de locos y sí, había uno de los compañeros de la casa era director de arte, entonces en una casa de una habitación se había inventado 4 y había puesto las típicas paredes de set, que son finísimas de madera, que se oye todo, que no son paredes de verdad. Entonces vivíamos todos en cuartos de mentira, ahí metidos, y uno de ellos era DJ y pues lo que decías, él quería acostumbrarse al horario de noche de DJ y nos torturaba, o sea, todas las noches escuchándole... Su música no pinchaba en ningún... Era un delirio todo. Me encanta la idea de alguien que quiere ser DJ, entonces lo primero que hace es acostumbrarse a la vida nocturna antes de tener un bolo o un trabajo, ¿no? Me hacía gracia su compromiso con la vida de DJ antes de ser DJ. No, era una excusa para ser un vago Sí, y también, estar también. todo el día durmiendo y toda la noche fumado pinchando. Pero vamos, seguro que eso también te nutre de algún modo para contar historias, para... no sé, creo también te he visto alguna vez diciendo, ¿no? Que tu cámara es un poco tu máquina del tiempo o tu forma también de grabar recuerdos y luego tenerlos. Y todas estas experiencias con una cámara seguro que es todo mucho mejor o mucho más. No sé si peor dejar constancia de algunas cosas, pero que al menos te ayuda, ¿no? A tu trabajo. Sí, lo de atesorar experiencias ha sido una buena máxima mía. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Perder el tiempo. Estoy muy obsesionada con el tiempo yo.
y siento que vivo en una carrera contra el tiempo. Sí. Sí, y luego, claro, esta contradicción de, pero en realidad lo importante es disfrutarlo, lo importante es el tiempo de calidad, pero sí que siento que siempre he tenido como esta sensación de que se me escapa y que no lo estoy aprovechando lo suficiente o no estoy haciendo lo suficiente, y esto sí que es algo recurrente. Pero es una mentalidad un poco cinematográfica también, ¿no? Porque yo creo que es con los directores de cine y demás, siempre tenéis esa especie de culpabilidad con del rodaje, ¿no? Tengo 3 semanas, todo esto me está costando dinero. Necesito aprovechar, necesito aprovechar este momento de luz, necesito... Entonces yo creo que es algo que tenéis ya ahí metido, ¿no? Esa especie de obsesión con aprovechar la mentalidad de tengo 3 semanas de rodaje, la mentalidad de rodaje, yo diría. Sí, la verdad es que estar en set es siempre esta angustia de querer optimizar, querer hacerlo mejor, querer sacarlo mejor, porque claro, es muy efímero de alguna forma. Lo que sucede ahí sucede y se va y ya es muy difícil, a no ser que tengas unas condiciones que seas Scorsese y te lo puedas permitir, pero es muy difícil volver a recrearlo. Entonces, o tienes como una oportunidad de hacerlo bien. Claro. ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? La impulsividad. La impulsividad. Que a veces tiene su lado positivo, porque a veces me meto en unas locuras que derivan en cosas positivas que digo, mira, si no fuera impulsiva, si me lo hubiera pensado 2 veces, no habría llegado hasta este punto. Pero hay veces que me frustra. No, pero hay veces que está bien. Yo hay veces que me cabreo y digo, pero a ver, siéntate, piénsalo, medítalo y luego actúa. Pero sí que esta prisa de... Sí. Piensas a lo mejor estoy pasando demasiado tiempo con Tangana. Entonces me pienso que todo esto es... Voy a meter aquí una orquesta, voy a meter aquí un actor... Es muy... Tengo que decir que eso también es algo de Pucho. Siempre tiene que estar haciendo cosas, siempre siente que va tarde, a pesar de que es una persona que increíblemente prolífica, capaz de hacer muchísimas más cosas de la media, pero se contagia un poco eso también. Sí. Siempre lo decimos, ahora que hemos estado con el tour de prensa, decimos mucho que la ambición nos la ha contagiado un poco. Ambiciones contagiosas. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en los otros, que te cueste? Me cuesta cuando la gente es muy cerrada de mente y ve las cosas de una forma y es imposible hacer que vean más allá. Esto me frustra. ¿Y te lo encuentras habitualmente en tu trabajo? No, me lo encuentro a veces. Se me han ocurrido muchos otros más superficiales, como llegar tarde o fumar, pero... No te gusta que la gente fuma a tu alrededor y tal, ya. Cada vez menos. Creo que es una cosa de estar haciéndome mayor, que luego en realidad no me importa y estoy siempre rodeada de gente que fuma, pero como que por primera vez en mi vida empieza a chirriarme un poco. Y lo de llegar tarde, lo de cuando la gente llega tarde es otra cosa que me suele molestar. Pero sí, lo de cuando alguien ve las cosas de una forma y es imposible hacerle como intentar verlo desde otra perspectiva, me frustra. Lo puedo entender también, sí. Y un último gran viaje que te haya impactado, tú que también has hablado mucho has dado muchas vueltas, te gusta mucho viajar, te influye esto. Me hizo muchísima gracia que contabas que habías querido ir a Vietnam para investigar Apocalipsis Now y luego ahí te diste cuenta que está rodada mucha parte en Filipinas. Sí. Sí, eso fue una gran decepción. A pesar de que fui por el Mekong y dije, bueno... Sí, pero es verdad, una cosa de cómo... Ahí fue cuando descubriste la verdad del cine, ¿no? Sí. Lo que el cine te puede llegar a transmitir. Pues... un viaje... es que tengo que decir que hace bastante que no viajo si no es por trabajo. Que es una pena también que mi vida sea... en los últimos años mi vida personal se ha fusionado tanto con la vida laboral que es difícil discernir.
Pero Pero también por trabajo, ¿eh? Algún sitio que te haya gustado trabajar ahí o rodar, o que te ha parecido un mundo que no te esperabas. pues mira, con la, con la gira, cuando estuvimos por Latinoamérica, que fue, claro, un viaje fascinante también, porque era una gincana continua, estabas 2, 3 o a veces incluso 24 horas en un sitio, te ibas al siguiente. Tuviste huracanes, ¿no? Sí, de todo. Y, por ejemplo, en Santo Domingo, que se canceló el concierto por lluvias, Eso. y entonces esto sale en la peli, que un poco incitados por los del docu, nos fuimos a Samaná, una playa paradisiaca en Santo Domingo. Dijimos, bueno, si vamos a estar una semana atrapados en Santo Domingo, pues en vez de estar en el hotel de 5 estrellas, vámonos a explorar. Y nos fuimos a Samaná y me gustó mucho esa excursión porque me recordó que yo antes era una persona muy aventurera, como cuando fui al delta del Mekong en Vietnam. Despertó a la Cris Trenas más mochilera. Claro, me recordó, dije, claro, yo antes de vivir en Los Ángeles, antes de entregarme de lleno a la obsesión con la profesión, yo antes, mi motivación era descubrir el mundo. Y me recordó esa parte de mí que llevaba mucho tiempo muy mermada. ¿Y una charla de alguien que te haya impresionado? ¿Alguna vez que has estado en algún sitio, en alguna reunión o alguna charla que has ido a ver a alguien hablar y que te haya impactado de algún modo? Muchas. Es que esta es una pregunta difícil para mí porque es algo que me encanta, escuchar charlas. O sea, yo en mi casa de repente puedo estar... meterme en un agujero negro de ver discursos aceptando premios o esto que hacen los americanos de pues cuando va Phoebe, la de Friends, a una universidad a hacer el commencement speech, o Natalie Portman. Me gusta mucho ver discursos. Pero entonces tengo 1.000.000, pero creo que uno que fue muy determinante para mí fue, hubo una época de mi vida en la que estaba muy obsesionada con las TED Talks. Con las TED Talks. Con las TED Talks. Tú diste una. Hiciste una. Sí. Di una, de hecho, porque fui aquí en Madrid a un evento de TED y estaba en el público y yo me acuerdo de tener una sensación muy fuerte de decir, yo quiero estar en el escenario, no en el público. Y dije, pase lo que pase en mi vida, tengo que hacer un TED Talk. Entonces, pues se acabó. Es el poder de manifestar al final, que también creo mucho en eso. Pero bueno, vi una TED Talk de Jeff Skoll, que es uno de los fundadores de eBay, que después de hacer mucha pasta con eBay, dijo, voy a crear una productora que haga películas con el potencial de cambiar el mundo, películas de contenido social, y creó Participant Media. Y su primera película fue una verdad incómoda, la de Al Gore. Claro. Y recuerdo que en su día, cuando vi eso, me voló la cabeza. Dije, ostras, qué cosa tan increíble hacer películas para cambiar el mundo y para hacer... Con presupuesto limitado. Claro, también como las de él, ¿no? Sí. Pero qué cosa tan increíble como... Yo hasta entonces había pensado que para hacer cosas que tuvieran un impacto social tenías que trabajar en una ONG y de repente decir... No, es que el cambio se puede hacer desde cualquier lado. Y me pareció muy interesante. Y también el poder de manifestar. Dije, haga lo que haga en mi vida, yo tengo que trabajar en esa productora en algún momento de mi vida. Y cuando fui a Los Ángeles estuve trabajando en Participant. ¿Y qué tal? Es que me hace gracia cómo tú vas probando mitos y se te van cayendo, ¿no? Porque también cuando trabajaste en Naciones Unidas dijiste, voy a cambiar el mundo desde aquí, y luego te diste cuenta que era un poco... vas a Vietnam a ver Apocalypse Now y te das cuenta de que no. Vas a trabajar a esta Participant Media y te das cuenta de que no. Pero me hace gracia que lo vas probando. Y oye, ese aprendizaje y es la vida. Me voy estrellando, me recupero rápido, pero me voy estrellando. Pero sí decía, voy a cambiar el mundo desde la ONU. No, aquí no se cambia. Voy a cambiar el mundo haciendo películas. No, aquí tampoco se cambia. Pero no, Participant, a ver, fue muy gratificante porque de verdad que era un sueño. Yo desde que vi esa charla, de hecho, me dieron la beca Fulbright, que la pedí con un proyecto similar al de Participant, así que
realmente sí que, pensándolo, me ha cambiado la vida mucho esa charla. Y llegué a Participant y claro, yo me imaginaba, también es que tengo algo de ingenuidad. Es romanticismo, ¿no? Romanticismo e ingenuidad. Yo pensaba que iba a llegar ahí, que todo iba a ser un grupo de gente, pues eso, súper motivada de cambiar el mundo tal. Y de repente vi que no, que era una empresa como otra cualquiera, y que había un montón de limitaciones. Yo estuve justo cuando hacíamos Una verdad muy incómoda, que era la secuela de Una verdad incómoda, en un edificio en el que había tanto aire acondicionado que la gente tenía estufitas debajo de la mesa para calentarse y digo... Increíble eso. Claro, digo, es pero... Al Gore es que es un poco, o sea, hay que decirlo, o sea, es un poco mito, o sea, un poco farsa, Al Gore. O sea, que tengo que decir que le conocí ahí cuando estaba participando y casi me muero. De la emoción. De la ¿no? emoción. Sí, pero es un tipo, o sea, decir exactamente esto, ¿no? Lo de, que sí, que es un poco un debate, pero lo de tener un edificio a todo meter o él viajando en su avión privado para dar charlas sobre el cambio climático es un poco anticlimático. Era exactamente esto. Y los directores de la peli igual, viajando siempre en aviones privados, como que yo veía y decía, pero vamos a ver, hicimos otra película de refugiados que también hubo un montón de incongruencias y de hipocresías que es muy difícil escapar de eso, pero que decía, sí, se te derriba... Sí. Se te derriba un mito, que fue buena la experiencia, pero sí. A lo mejor tienes que hacer un documental que se llame Una verdad muy, muy, muy incómoda. Como derribando esos mitos. Una mentira. Sí. Pero es verdad que estas cosas, estas productoras que son muy aspiracionales. Yo creo que ahora sois Little Spain eso, ¿no? O un poco... ¿cómo se llama? A24, ¿no? Que nos encanta. En Estados Unidos es como... Traía... me enseñaron un libro que han sacado de Euphoria. Yo no he visto Euphoria porque tengo mucho problema. ¿Tú has visto Euphoria o no? Sí. Es que pero no es un poco... No es una verdad muy incómoda también el estar viendo adolescentes tal. De hecho lo cuenta Sofía Coppola, que dice que ella, yo contraté a Jacob Elordi sin haber visto Euphoria porque tengo una hija adolescente y me negaba a verla por el shock que pueda ser cultural para mí, dice. Sí. A mí me gustó mucho. Pues han sacado una especie de libro de como coleccionismo tal, A24 de Euphoria, y yo que no he visto la serie me estaba emocionado viéndolo. Es que es una propuesta estética brutal. A mí Euphoria a veces me pasa, y pasa con algunas pelis de Sofía Coppola, que la propuesta estética es tan fuerte que un poco está descompensada con lo que es la narrativa y la esencia de la historia, pero es una barbaridad de ver. A mí sí que me gustó y hay algunos capítulos excepcionales. ¿A ti qué series últimamente te han podido influir o te hayan podido tocar como Euphoria? ¿Te haya podido, pues eso, que podría estar en vuestro mood board, ¿no? De esto de historia. Bueno, somos fans absolutos de Succession. Ah, qué bien. A mí me vuela la cabeza, me gusta muchísimo el guión, me gusta cómo está rodada, me gustan los personajes. Me sentí mucho vacío cuando terminó. ¿Y te pareció que estaba a la altura el final o no? A mí sí que me gustó el final. A mí me parece desigual la última temporada, pero el final, que no lo quiero desvelar, pero que me parece muy interesante de ver, como la evolución de los personajes, y hay algo ahí como muy shakespeariano y no sé, a mí me gusta muchísimo, me encanta el humor en Succession, que como lo graciosa que es desde un punto tan dramático. Y hay como muchas elecciones que me parecen muy interesantes, cómo se muestra el lujo, de esa forma tan poco, pues lo contrario a Euphoria, ¿no? Cómo se muestra el lujo de esa forma tan sutil, como que siempre te das cuenta que estos personajes no viven en el mundo real, pero tampoco se recrean en eso. Sí. ¿Y un olor favorito que tengas? ¿Que te guste especialmente? Un olor. Qué buena. Somos muy sensoriales aquí en el hotel. Un olor. Fíjate que yo no soy muy del olfato. Es que me sale típica cursilada de después de llover. El petricor. ¿Vas a salir con el petricor? No, sí, lo puedo... O sea,
Pero nunca te ha dado esa impresión de cuando estás rodando algo, decir, me encantaría transmitir cómo huele ahora Cuba en estos momentos, o cómo huele esto, ¿sabes? Es transmitirlo de algún modo, ¿sabes? O incluso llegar a decir algo de lo que estoy notando yo ahora por lo visual. Mira, me gusta el olor de los bebés. ¿Te gusta? Ahora que, sí, ahora que tengo más perturbadora que lo de... No, pero ahora que tengo sobrinas... Ya, sí. Yo también, acabo de tener sobrinos también y me siento... conecto con eso que tú dices. Sí, como sí, que no sé muy bien definir si es a vomitado Sí. o a qué es. Algo lácteo ahí, algo... Sí, ahí. algo difícil de identificar. Vomitado. Sí, porque a veces es a vomitado, pero no es vomitado que huele mal. Pero sí, como pensando en olores que me hayan despertado cosas, sí, tener cerca a mis sobrinas y el olor a bebé me gusta. Ese vómito despedido. Y vosotros que sois muy de... que os gusta la arquitectura, que os inspiran los lugares, los sitios, un hotel favorito que tengas, aparte de Hotel Jorge Juan, un hotel en el que te guste estar, una que te haya parecido interesante, aunque sea por fuera. De hecho, Santos Bacana no es el nombre de un edificio, o algo así, o había algo de un edificio. No, es un edificio en Benidorm que se llama el Playmont Bacana. Eso, algo de... Sí, eso. Que es de donde sacó lo de Bacana, que es un edificio espectacular, sale en el documental también, que por un lado es como muy futurista y por otro lado es muy levantino, más ordinario. Pues... Más huevos de oro, como la de Vicas de Luna. Claro, huevos de oro, exacto. Pues mira, hotel, obviamente el Chateau me parece espectacular y me encanta esto en Los Ángeles. Y luego me gusta mucho el mundo motel. El mundo motel. El mundo motel, Palm Springs, esto también muy influenciada por hay una cosa frustrante de los hoteles, excepto de los hoteles en España, y es que la mayoría están remodelados por dentro. Ya. Y pierden mucho la esencia porque se vuelve todo como muy uniforme, muy básico, pierden un poco la esencia. Sí, eso es una especie de... También de... que es muy difícil a veces... Había una frase que me encanta de Kurt Vonnegut que dice: todo el mundo está interesado en construir, pero nadie en reformar. Nadie en mantener, perdona. En el mantenimiento a la gente le aburre, porque implica trabajo y porque no es tan impresionante. Todo el mundo quiere deshacer y construir sobre eso y no mantener, ¿no? Y es verdad que la pátina de esos lugares, un poco incluso la costra, ¿no? Un poco, a veces es impresionante, ¿no? Y se pierde muy fácilmente. Y también pasa con restaurantes, ¿no? Que se cargan de un plumazo a veces todo el peso de la historia o de el encanto. Sí. Entonces eso, nosotros que siempre, o que a menudo tenemos la ambición de rodar en hoteles, nos ha pasado mucho de decir, claro, es que al final todos transmiten lo mismo porque todos se han remodelado de una forma como muy anodina. Pero me hace gracia eso que dices, porque cuando la primera oficina de Little Spain, la de Vistillas, se destruyó porque se estalló una tubería en el piso de arriba y se inundó completamente, y Chave, que también sale en el documental con quien trabajamos, nos dijo... Teníamos el dilema de si quedarnos ahí a arreglarlo o irnos a otra. Con el snorkel trabajando ahí, entre inundados ahí. Pero ella nos decía, es mucho más fácil construir que reconstruir. O sea, iros a otro lado y empezar de cero que hacer que este sitio sea habitable. Sin acabar con problemas respiratorios por el moho de los sitios de las paredes. Sí. Pero sí, más hoteles así... bueno, el Chateau es de luego lo que te digo, el mundo moteles me encanta, me gusta muchísimo. Con la máquina de hielo fuera, todo eso es muy peliculero, pero me encanta en todo eso. Sí, aparcar ahí en la puerta, todo. Todo eso me chifla de las películas, esa sensación como también de un poco hopperiana, ¿no? Como los cuadros de Hopper, como de la soledad, de sitios un poco apartados que ¿quién está viviendo aquí ni por qué, ¿no? Sitios en los que hay horizonte, que no están rodeados tanto de cosas. ¿Y un lugar donde te gustaría rodar? Que digas, tengo curiosidad por a ver si me surge un proyecto y logro
ir aquí? Porque me tendría mucha curiosidad por rodar algo aquí, por grabar aquí. Muchísimos. Tengo que decir que con el vídeo que hicimos del himno del Celta de Vigo, me despertó la emoción de rodar exteriores, que siempre había estado como muy pues eso, más en sitios, construcciones, pero rodando esto dije, qué emocionante es lo de depender de las condiciones meteorológicas, lo de estar a las 4 de la mañana en un ferry yendo hacia la isla de San Simón para rodar el amanecer con todo el coro, como algo de esa emoción de rodar en la naturaleza, que ahí dije, ostras, me encantaría hacer esto más. Entonces te diría pues algún sitio de este tipo. No sé, hace poco fui a la exposición de Sebastián Salgado y decía, imagínate rodar en el Amazonas. Claro, pero ¿no estuvisteis en la selva ya con Nicki Minaj? No, con Nicki Minaj rodamos en una mansión. Ah, vale. En el videoclip de Tusa. ¿Pero dónde era eso? ¿Dónde, en sabes? Los Ángeles, en Los Beverly Ángeles. Hills, que fue un infierno. Fue un infierno el rodaje. Con ella, bueno, y en general. Un infierno en general. Un infierno en general, pero ella es muy complicada. Bueno, con ella en la selva no me lo puedo ni imaginar lo que debe de ser. En el desierto me gusta mucho rodar. El desierto, porque aparte la luz es preciosa. Eso también en Los Ángeles lo disfrutaba muchísimo. Claro, todas esas zonas un poco de... Ya, eso es increíble, esa zona de California, esos desiertos. Qué bueno. ¿Te gustó vivir en Los Ángeles? Me encantó. Yo sentía que estaba en mi lugar en el mundo. Yo, de hecho, visionaba mi vida ahí, o visualizaba mi vida ahí para siempre. Lo que pasa es que luego vino Santos y me dijo, voy a volver a España para hacer este proyecto, ¿te cuadraría venirte? Y la verdad es que de las pocas veces en las que he tenido una intuición tan fuerte y la he escuchado y dije, venga, sí, voy. Y me alegro muchísimo de haber venido, pero era muy feliz ahí. Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo, que te reproches usarla demasiado, o decirla, o escribirla. Una palabra. O un emoji. Un emoji que digas, se me está yendo a las manos con esto. Un sticker ahora. La gente manda stickers y no... Utilizo mucho el emoji de la chica esta que se tapa la cara, que se da en la cara. Facepalm, ¿no? Facepalm, sí. Utilizo este muchísimo y el de la chica que está como dudando o haciéndose una pregunta. Esos dos... Acaba de producir Cris Trenas el emoji de alguien cogiéndose de hombros y lo ha clavado, ¿eh? Me ha parecido de verdad, ¿eh? Ha sido como ver el emoji delante de mí. Sí, esos dos los utilizo mucho. ¿Un libro que te haya últimamente abierto la cabeza, te haya impresionado, te haya gustado, te haya acompañado, que ya es bastante? Mira, me acabo de terminar To Paradise, que es de la misma autora de A Little Life. La de que tiene un nombre, Yuva... Es muy complicado. Sí, yo presenté su libro en el Club Matador. A Little Life. A Little Life, que además me lo pidieron, por favor. Oye, te lo puedes leer para presentar a esta autora. Y había leído alguna cosa, salía en Girls, tal, y digo, vámonos, pues tengo curiosidad por leerlo. Me mandan el libro, un mazacote que me tuve que leer en un fin de semana. En un fin de semana tuve que leer tremendo. Y que es a cada página un trauma. Bueno, esto ya no se me esta escena ya no se me viene a la cabeza. Siguiente, tal, otro trauma. Y no me gustó tanto de decir, pero lo presenté con ella y con su editora. ¿Y te ha gustado mucho el libro? Sí, A Little Life me gustó porque me acuerdo, en esa época estaba en Los Ángeles y me acuerdo que era como todo el momento de Me Too, que había muchísimo contenido de mujeres, hablando de mujeres, sobre mujeres, y recuerdo que en ese momento tenía yo un exnovio guionista que leía un montón y le dije, oye, me interesa, como que quiero, no sé si como acto de rebeldía o como... acto de entender, quiero leer algo sobre hombres y sobre la amistad masculina y la relación entre hombres. Me dijo, pues mírate, léete este libro que es de 4 amigos, curiosamente escrito por una mujer, sí,
y me destrozó, porque ese libro te destroza, es durísimo, pero me pareció muy interesante, me gustó mucho cómo retrata la amistad masculina, lo sensibles que son, lo mucho que se apoyan, como me gustó verlo desde ese lugar. Luego fui a ver la obra de teatro a Londres, que es muy fuerte también, pero me gustó más To Paradise. Y me encantó este. ¿Cuál? Claire Keegan, el de Small Things Like Me This. encantó. Ah, qué bueno, qué casualidad que tenga... Que creo que el de Peaky Blinders, ¿cómo se llama? El de Oppenheimer está... Cillian Murphy. Cillian Murphy está protagonizando la versión película. Ah, no tenía ni idea. Pero este me parece... Me está encantando, me estoy acabando. Y además no sé por qué, de repente he encadenado, sin querer, accidentalmente, sin saber, 5 libros seguidos irlandeses. Y estoy, que mi vida parece que he crecido en Dublín. Y este me ha encantado, me está encantando. Sí, sí. A mí me gustó muchísimo, me lo leí justo antes de To Paradise. Y To Paradise me encanta porque habla de una... Ocurren muchísimos tiempos históricos y todos son realidades inventadas, imaginadas. Y es muy interesante porque distorsiona lo que está permitido, lo que no, los derechos. Hay una parte muy grande que sucede es una distopia terrible en la que viven completamente presos de epidemias constantes. Entonces te remite mucho al COVID, pero a un nivel muy extremo. Y te lo recomiendo porque no tiene nada que ver con A Little Life y es increíble. Pues seguro que me lo leo y lo apuntaré en las notas del podcast, que luego me echa la bronca cuando no incluyo qué libro se ha mencionado aquí. El primer disco que te compraste tú con tu dinero, que fuiste a una tienda y dijiste, he ahorrado y me voy a comprar este disco, no sé si es un acto de rebeldía o de descubrimiento de personalidad, coming of age. Es que la verdad es que con la música he tenido gustos muy básicos. Aquí no juzgamos a nadie por gustos básicos. Probablemente sea algo tipo el de Jennifer López o no sé, algo no muy emocionante. Cuidado con J-Lo from the Block, ¿eh? O sea, respect. O sea, es que era ese, el de J-Lo. El de Jenny from the Block. Yo creo que sí. Y si no era eso, sería un Caribe Mix o uno de estos mixes de cosas mega comerciales, pero no es algo que... El Boom 12 o algo así. El Boom 2001, algo así, que no habla mucho en mi favor. ¿Y ahora escuchas mucha música o no? A raíz de todo esto de tu trabajo, de tener que mezclar influencias, estilos, saber qué es lo que lo está petando, ¿no? Estas cosas. Sí, lo que pasa es que creo que mi gusto en cine es mucho más sofisticado que mi gusto en música. Porque obviamente... Muchas excusas estoy poniendo. Me gustaría ver tu Spotify Wrapped ahora. Digo, me estás dando muchas... Es terrible, pero bueno, escucho de todo. Obviamente al tener tan cerca pues Santos, Pucho, que son muy apasionados de la música, pues intento aprender de ellos y cultivar un poco. Pero sí, vivo con el terror de que alguien se meta en mi Spotify y mire lo que escucho porque me gusta el reggaetón, tengo que decir. Sí, o sea, me divierte. Pero sí, tengo que decir que escucho más podcast y la radio que música en sí, porque es eso, tengo gustos básicos. El otro día escuché una frase que de verdad me persigue, llevo 2 semanas dándole vueltas. Dijo una amiga, respecto a una fiesta que la que había estado, dijo literalmente, hubo un momento en que estaba cansado de música moderna, solo quería que pusieran reggaetón. Y dije, ¿en qué momento el reggaetón se ha convertido en un clásico ya? O sea, hablaba como diciendo que estaba harto de música moderna, quería que pusieran reggaetón, como si el reggaetón fuera el pop de los 80 o clásicos, o Kiss FM. ¿Sabes? Me hizo gracia como en poco tiempo el reggaetón ya es clásico. Es que a veces pasa, a mí a veces me pasa que nos pasó en fin de año que fuimos a una fiesta y es como, oye, la electrónica está muy bien, pero hay un momento en el que quieres cantar y bailar y pues yo qué sé, bailar un poco desde la levedad, ¿no? Pero sí. Me gusta mucho el documental cuando sale Tangana hablando de la música que escucho, que le gusta, o sea, desde Kiko Veneno a Crepúsculo a cómo él habla a la gente nueva que viene a la música, ¿no? Y cómo él dice, parecemos mayores aquí hablando pero que vienen con
el autotune no sé cuánto, me hace gracia. Es como la música va cambiando en función de tu momento en la vida. Claro, claro. Sí. Bueno, él obviamente pues sabe mucho y le gusta mucho, le apasiona muchísimo, tanto como crear como consumidor. Pero sí, obviamente conforme vas creciendo, pues... Pero bueno, en mi caso, yo hablando de música no es interesante. Seguro que sí. ¿Y la primera película que fuiste al cine a ver 2 veces o que te pusiste en tu casa 2 veces para querer ver más o desentrañar o querer comprender algo que se te había escapado o que te había fascinado tanto que querías volver a ver y te las sabías de memoria? Esa primera película que viste 2 veces en el cine. Que vi 2 veces. Bueno, yo en mi casa tengo la suerte de que siempre se ha visto cine desde que éramos muy, muy pequeños. Como ir al cine ha sido algo que, muy motivados por mi padre, que ama el cine sobre todas las cosas, mi madre también, la verdad. Y también una cosa que siempre he agradecido, que es que siempre nos han ido a llevar, hemos ido a ver todo tipo de películas. Nunca han dicho, no, estas cuando seáis mayores, como que desde muy pequeños hemos tenido exposición a todo. Pero sí que, no sé por qué, se me quedó muy... Como cuando fui a ver Gladiator al cine, Sí. me voló mucho la cabeza el decir, ¿cómo han hecho esto? Yeah. Y era la época del DVD, maravilloso, cuando los DVDs tenían extras y en los extras había making-ofs y tú veías cómo habían hecho la peli. Entonces recuerdo, no la vi 2 veces en el cine, pero recuerdo luego tener el DVD y en casa ver el DVD, ver los extras, ver que habían quemado un bosque de verdad, ver cómo habían recreado el Coliseo. Y recuerdo que sí que en mi cabeza dije, yo quiero hacer esto, yo quiero jugar a crear estas cosas. Entonces sí que siento que es una peli, no diría que es de mis pelis favoritas, pero sí que me provocó mucha curiosidad por saber cómo se hacían las pelis. Qué bueno. ¿Y tú has visto muchos extras de DVDs? Eres esa persona que los ve. Eres esa persona por la que la gente los hace. No, lo sé. La época del DVD, Claro. eso y era la emoción de qué extras traerá. Claro, Y a claro. veces no eran ni tan buenos, pero me acuerdo del talento de Mr. Ripley, que también Bueno, tenía... de Anthony Minghella. Es que esa película es tan impactante, ¿no? Y que los extras también. Sí que he consumido mucho... Sí, eso me encantaba. Qué bueno. Yo me acuerdo tiene mucha fama el de Ben Affleck en Armageddon. El comentario que él sale hablando y dice, él, la película, en la que él sale, es protagonista, dice, la verdad es que yo siempre me he preguntado en qué momento a alguien se le ocurrió que una película podía ser en la que se enseñara a unos petroleros a ser astronautas en vez de a unos astronautas el trabajo del petrolero, ¿no? Dice, ¿en qué momento alguien aceptó eso como algo, como una premisa óptima? ¡Qué bueno! Porque esto no lo he visto, pero me parece... Claro, lo piensas y dices, Sí, ¿es verdad? Sí, el trabajo hubiera sido mucho más. Sí. Pero vamos, yo sí que he visto alguna vez que siempre ha tenido era como algo de friki, ¿no? El ver los extras de los documentales, de las películas. Pero es verdad que a veces había buen material. Cuando se hacía bien, es como leer el librito de los discos, ¿no? Cuando ves ahí, te dan información útil y bonita y te ves un poco, y ves fotos y ves material que ellos utilizan. Es un poco como el libro de Sofía Coppola también ¿no? El de su archivo, ¿no? Y ves cosas... Oye, es muy bonito. Y de hecho había otra cosa en los DVDs que me encantaba, que era ver la película con comentarios. Claro, sí, eso es justo. Sí, Entonces El Padrino, por ejemplo, y veías El Padrino comentado por... claro, como tomarte un café al lado con Francis Ford Coppola. Y eso me encantaba porque te volvías a ver la peli, pero ibas viendo las escenas y decían, uy, me acuerdo que aquí hubo un problema porque Marlon Brando no aparecía y cuando apareció tal y luego se enfadó y no sé qué. Y eso... Todo lo que es de detrás, de... La tramoya, ¿no? De Sí. un poco la trastienda, ¿no? Es muy bonito. Además, a vosotros que os enseñará un montón de eso, ¿no? Son como los libros que yo tengo muchos, ¿no? De gente que escribe, ¿no? Y entonces aprendes mucho de sus rutinas o de sus fallos o de sus historias, ¿no? Muy, muy bonito. ¿Y un desayuno predilecto que tengas? Uf, me encanta desayunar. Es mi comida favorita del día.
O sea, desayunaría, comería y cenaría. Tenías pinta de ello. No sé por qué he dicho, Cristina es muy de desayuno. También porque me encantan las mañanas. Claro. Soy como la definición de esto que dicen los americanos de morning person. Me despierto como con mucha energía y mucha vitalidad y me encanta el café. O sea, no podría concebir la vida sin café. Te tenía que haber ofrecido aquí café. Estoy haciendo café continuamente. Yo, de verdad, tengo un problema con el café. La gente se queda alucinada. Hay un momento ya en el que la gente, los del propio café, me dicen, Javier, tranquilo. O sea, Basta. Son las 8 de la tarde. No es bueno si fues a un doble americano. No, y yo también tengo que tener cuidado porque me entra una hiperactividad insoportable. Pero sí, café innegociable. ¿Cómo lo tomas? Con leche. Con leche. Bien. Me encantaría ser una mujer que bebe Una café purista. negro. Sí, me encantaría. La estética de... Como en Twin Peaks, que está todo el día tomando café y da como mucha ganas de tomarlo. Quiero ser esa persona que se toma un café solo y me gusta esa estética y quiero ser esa mujer y no lo consigo. Bebo café con leche. Pero bueno, lo he intentado cambiar varias veces y no hay manera. Café y luego tostadas. Tostadas. ¿Qué grado? Bueno, también me gusta, se lo mando a muchas personas, como que hay 4 grados de tueste, ¿no? O 5. ¿Tú eres más calcinada o más levemente sellada? Un pelín calcinada. Ya. Lo que me parece una aberración absoluta es el pan sin tostar. Y ya, no sé si has visto la peli de Perfect Days, la de Wim Wenders. No, pero no habla muy bien de ella. Pues se toman como sándwiches de pan Bimbo sin tostar y me duelen los ojos. Ya, eso necesita un poco de... Digo, no es papel. Tirando a calcinada. ¿Te gusta esa película? No. Ya, es que yo confundo, hay 2, ¿no? Perfect Days y hay otra parecida, ¿no? Hay una que es como asiática, ¿no? Ah, Fallen Leaves. No. No, otra, da igual. A mí, la de Fallen Leaves, fíjate, me dejó un poco frío, ¿eh? Y todo el mundo, está todo el mundo emocionado con ella. A mí él me parece un tipo interesante, pero también fui a verla y no me pareció ni tan ingeniosa, ni tan interesante, ni tan... no lo sé, me gusta un poco la estética, me encanta la suya, una peli que se llama Le Havre, ¿no? De esa ciudad portuaria francesa, pero no me gustó tanto la película, Fallen Leaves. No, tengo que decir que estamos solos en esto, porque a todo el mundo le ha Sí. Es de esas pelis que te sabe mal decir que no Sí, te han sí, gustado. que te van a mirar mal. Sí, que vas con vergüenza por la vida, es una de esas. No, a mí no me encantó. Y Perfect Days, un poco como... Perfect Days es la que sucede en Japón, del limpiador de baños, que un hombre que aprecia mucho los placeres sencillos de la vida, etcétera, como esta filosofía me encanta y tiene algo muy bonito, pero se me hizo larguísima y tampoco entré. También puede ser... Yo también soy una de esas personas que piensa que cómo percibes la película tiene mucho que ver con tanto las circunstancias en las que la ves como el estado de ánimo en el que tú te metes, y hay veces que entras y hay veces que no, y creo que yo ese día no tenía la predisposición de ver una peli tan lenta, tan larga, que exija tanto el espectador. ¿Y la de Scorsese la has visto? Sí. Y tampoco... No, ahora parece que no me ha gustado No, nada. es que ni Scorsese, ni Sofía Coppola, ni Wim Wenders, ni el finlandés este. No, la de Scorsese no diría que es de las pelis de Scorsese que más me han gustado, pero tiene cosas. Obviamente es una gran película hecha de, pues eso, con unos recursos excepcionales y con mucha mirada, pero no me cambió la vida. ¿Y estás tú en algún proyecto de alguna serie o algo así? O... Tenemos en Little, tenemos un proyecto de serie que estamos desarrollando, que me encantaría dar muchísimos más detalles, pero no puedo. Estamos con la peli de Santos, que transcurre en Madrid. Tenemos muchísima ilusión con esta película porque creemos que va a ser nuestro primer blockbuster de autor, que es un concepto que nos gusta mucho. ¿Para cuándo se supone que es el proyecto? O sea... para el año que viene, más bien. Está el documental que está haciendo Pucho, que está dirigiendo Pucho,
que es sobre Geray Cortés, el guitarrista que también formaba parte de la gira, que es espectacular, muy, muy, muy bonito. Y alguna cosa más. Mientras tanto seguimos haciendo publi, seguimos haciendo videoclips, o sea, seguimos haciendo de todo. Qué bien. ¿Una posesión preciada que tengas y que guardes con cariño? Una posesión, el collar de la comunión de mi madre. ¿El collar de la comunión de tu... O sea, el que te regaló tu madre o el que tenía tu madre? El suyo, el ella. Que tenía tu madre. Ella, de hecho, tenía 2 madrinas, entonces tiene 2 collares de la comunión y son los 2 como muy kitsch, muy extravagantes. Que no se respire miseria. No, muy excesivos, y me encanta ponérmelos y me encanta además que sea el collar de comunión de mi madre. Hay 2. Uno es muy extra, muy... Uno parece de broma y me encantan como los 2. Como la Castafiore, la de Tintín, sí. ¿no? Entonces, creo que esos 2 son cosas que me dolería mucho perder. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Pues, mira, me hace gracia que me preguntes esto porque creo que ahora mismo estoy me siento en un momento muy expansivo. Le decía a mis amigos ayer, siento que ahora mismo voy por la vida en un tanque, como con esta... como me siento muy, muy fuerte, muy en expansión, muy conquistadora. Creo que puede que tenga que ver con acabar de salir de un proyecto que ha absorbido tanto tiempo y esfuerzo de mi vida como esta ambición desmedida y de las ganas de lo siguiente, pero sí, diría que últimamente me siento que voy por la vida en tanque. Qué bien, me gusta. ¿Un mentor que te haya enseñado cosas y te haya abierto camino en la vida? Puede ser conocido o no, puede ser alguien que tengas... que admires desde la distancia o alguien muy cercano a lo que tú... Bueno, creo que mi padre siempre ha sido un gran referente, sobre todo por su actitud vital, porque es como una persona incombustible, con muchísima energía, que siempre lo hace todo con muchísima pasión y con ganas. Entonces, creo que eso siempre ha sido una inspiración. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, ese momento en el que cambió un poco el rumbo? Creo que has tenido varios. He tenido un montón. ¿Demasiados? He tenido demasiados. ¿Tu vida es un punto de inflexión? He tenido demasiados, pero no, creo que diría que es un concepto que me encanta, que incluso he escrito proyectos en torno a este concepto, porque tengo muchas amigas a las que les ha pasado. Tú sabes que a los 28 años te da el retorno de Saturno. ¿Qué? A los 28 años Saturno está con respecto a ti en la misma posición en la que estaba cuando naciste. O sea, Saturno el planeta. Sí, vale. Saturno el planeta. Entonces a los 28 años hay esta cosa que se llama el retorno de Saturno, que es como un momento en el que es como si alguien te cogiera y te agitase y todo en tu vida cambiase y los cimientos cambian, las prioridades cambian, y si eres una persona propensa al cambio, pues, y te dejas llevar un poco, pues es un momento muy transformador. Todo esto te lo digo porque a mí la astrología no me interesa, me entretiene. No es algo en lo que crea esto tan de Los Ángeles, de definir a la gente por su carta astral. No, nada que ver, pero me parece divertido, me entretiene. Entonces, como este concepto del retorno de Saturno, entonces yo a los 28 trabajaba en una agencia de publicidad, vivía en Berlín, llevaba muchos años con mi pareja, con quien yo ya creía que me iba a sentar, iba a montar una familia, como que tenía una vida como muy ordenada, muy definida, muy previsible. Y a los 28 años... Dijiste, no eres tú, es Saturno. No eres tú, es Saturno. No, pero todo se dio como de forma muy... Pues de repente, por una serie de casualidades, me dieron la Fulbright, me fui a vivir a Los Ángeles, dejé mi trabajo, lo dejé con mi pareja y de repente, como en un transcurso de 3 semanas, pasé de una vida como muy asentada, muy certera, muy... segura, por así decirlo, a estar completamente a la deriva
en otro continente, persiguiendo otro objetivo laboral, como que todo cambió radicalmente y sí, lo recuerdo como decir, ostras, ¿qué ha pasado? Yo hace 3 meses mi vida era otra. Y lo has comentado con más amigas, dices, y que has escrito sobre el tema. Es interesante. Sí, ¿no? sí, porque tengo muchas amigas, sobre todo con chicas, tengo que decir, no sé por qué, pero de repente cuando encuentras a alguien y te dice, no, pues mira, yo hacía esto, esta era mi situación personal, tal, y de repente todo cambió y dices, ¿y cuántos años tenían? Y te dicen, pues 28. Y es que a los 28 el retorno de Saturno... Es como a los 27 te puedes morir, como el club de los 27 esto, y a los 28 es el de Saturno. Es, ¿no? Vale, pero vale. sí que es recurrente, y especialmente una de mis mejores amigas de toda la vida, Isa, le pasó también algo muy parecido. A los 28 le dio la Isa del vuelta. Cló. Sí. ¿Has visto? ¿Eh? Isa del Cló, joder. Todo trabajado ya, Bueno, qué investigación. Pues Isa del Cló también le dio un retorno de Saturno muy fuerte. Entonces, como que nosotras siempre hemos pensado en muchas historias de cómo contar este momento en el que de repente la vida se te da la vuelta, si quieres que se te dé la vuelta, y da lugar a una vida distinta. Es bonita la historia, me parece curioso. Y un lema que tengas en la vida que podría estar en la tarjeta de visita de Little Spain de Chris Trenas o que podría estar en tu oficina donde... Pues creo mucho en el poder de manifestar y de que es bastante reciente esto, tampoco ha sido así toda la vida, como que yo siempre iba como con mucha, casi como un poco de vergüenza de decir lo que yo quería, pero creo mucho en el decir, yo quiero esto y lo voy a poner ahí en el universo y voy a... Reclamo esa voz, ¿no? Sí, bien, ¿sabes? sí. De decir, quiero contar algo y lo Sí. voy a hacer. Y luego también creo que todo en la vida es una cuestión de actitud. Creo mucho sí, que al final, más que puedes saber mucho, pero que la actitud hace mucho. Qué bueno, soy tan lindo. Que es una de las cosas que yo creo que he aprendido mucho de mi padre. Que todo es actitud. Pues Chris, me lo he pasado estupendamente charlando contigo sobre ambiciones desmedidas, sobre películas que te han marcado y que nos gustan, sobre documentales, sobre música, y es un placer haberte conocido y haber podido hablar de todo eso. Pues muchísimas gracias. Como te digo, me hace mucha ilusión, soy muy fan del podcast.